La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Diáconos y obispos. Vamos a estudiar segunda de Timoteo, Proverbios 12:9. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El despreciado es Cristo, pero tiene servidores, siervos inútiles. Dice, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y no tiene pan. Okay. En Proverbios 14:35 dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Sabemos que el rey es Cristo. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Pablo no está hablando del libro de los Hechos, aquí no está hablando del Apocalipsis, aquí está hablando de todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, todo lo que ya estaba escrito. Pablo escribió más del 50% de la escritura. Okay. Entonces no era que Pablo se estaba inspirando en sus propias cartas que él escribió, no. Pablo la escritura que él habla, está hablando del Antiguo Testamento, en la Biblia lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces ya todo estaba escrito, toda esa escritura es para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La justicia nosotros es en el Evangelio, lo que enseñamos siempre. Primera de Timoteo 3:1-3. Hermanos, pongan mucha atención a esta escritura que está en Primera de Timoteo 3. Todo siempre la gente lo saca fuera de contexto, ¿ok? Cuando no se conoce la escritura, bueno, pues no se conoce, ¿verdad? Entonces hay personas, inclusive también llamados maestros, que dicen entender y ellos mismos no entienden, ¿ok? Por ejemplo, en esta palabra, vamos a leerla. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿De qué está hablando? Obispado. Okay. Aquí no está hablando de ser apóstol, aquí no está hablando de ser maestro. Aquí está hablando de ser obispado. Okay. No profeta, no, nada de eso, hermanos. O sea, vamos a estudiar la palabra como niños, como ovejas, siendo humildes, ¿ok? Aquí está hablando de obispado, ¿ok? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Avispado, yo ya lo he dicho varias veces, yo prefiero usar la palabra, si alguno anhela ser capataz de la iglesia, dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo o el capataz sea irreprensible, marido de una sola mujer, ¿ok? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí está el capataz. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, del mundo, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Okay? Fíjense bien. Hay personas
O sea, que llegan a un extremo, que aquí dice marido de una sola mujer. Oh, si no estás casado, tú no calificas. Porque aquí dice que tienes que tener una mujer. Hermanos, por Dios. Ok, y déjenme decirles, en el español no se llega muchas veces a entender una palabra. Por ejemplo, la palabra amor. La palabra amor tiene muchos significados. En el español en realidad no se entiende. Yo hice un estudio en relación a eso. Fíjense bien. Aquí está hablando el que desea episcopé. ¿Ok? Episcopé es femenino. ¿Ok? Diáconos. ¿Ok? Diáconos es masculino y es femenino. ¿Ok? El keros tiene que ser, ahí sí habla de masculino, poimen masculino, didaskalos masculino también. ¿Por qué les doy esas palabras? En esto, en el obispado, fíjense bien, aquí de lo que estaba hablando Pablo a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, aquí está hablando de las personas que cuidan, que den por la iglesia. Aquí aplica tanto el hombre como la mujer. ¿Ok? Aplica el hombre como la mujer. Entonces yo les decía que el adjetivo es femenino porque el varón es Cristo, la mujer, la iglesia es femenina. Entonces la iglesia, la femenina, es la que cuida. En este caso, ¿quién es el que llevó la palabra de Dios? Fue Pablo. ¿Ok? Entonces Pablo, hablando como el padre para ellos, y ellos, ya la iglesia debe de cuidar como una madre cuida a sus pollitos, como una gallina cuida a sus pollitos. Entonces, aquí cuando hablamos de ser capataz, aquí está hablando de una persona que se queda en un lugar, un pastor. ¿Ok? El pastor debe de enseñar, y esto es lo que se necesita para ser pastor. Aquí no está hablando de maestro, aquí no está hablando de un profeta, aquí está hablando de un obispado, de un siervo. ¿Ok? Un pastor es un siervo en una comunidad, pero también la mujer participa de estas cosas. ¿Ok? La mujer también y estos son los diáconos, la mujer también tiene sus requisitos para que la mujer pueda cuidar en la iglesia. Vamos a los requisitos de los diáconos. Los diáconos, que también esto es masculino y femenino, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, se fijan, o sea, las mujeres también trabajan siendo diáconos o diaconisas. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. A mí más de alguna vez me han dicho que a mí no me pudo haber puesto el Señor a enseñar, porque, y esto es más entre las personas que me conocen, en donde me he congregado. ¿Por qué? Porque yo vivo solo con mi hijo, no estoy con mi esposa. Entonces, cuestionan eso tomando como base esta escritura de Timoteo, primera de Timoteo 3. Entonces, yo nunca he tratado de justificarme con ellos, ¿ok? De decirle, no, sí califico, no califico. No tiene sentido.
cuando ellos mismos no fueron puestos por Dios. Entonces, ¿qué voy a alegar con una persona que para empezar no entiende las escrituras? ¿Okay? Ahora, pero sí, este estudio desde cuando yo lo he querido hacer precisamente para que las personas sepan, ¿ok? Pablo no estaba casado, Pablo no vivía con mujer. Y déjenme decirles, Pedro, fíjense bien, Pedro dejó su familia, y no nada más él, todos dejaron su familia. Los 12 apóstoles dejaron su familia para servir a Cristo. Entonces, una persona, un pastor establecido en un lugar, un capataz que comparte, que apacienta las ovejas, puede ser soltero o puede ser casado. Si está casado, la mujer puede enseñar a las que se congregan ahí, pero el que enseña es el pastor. El pastor que fue puesto ahí por Dios, ¿ok? Una persona que se pone a sí mismo no es de Dios, ¿ok? Lo tiene que poner el Señor. Ahora, cuando una persona es puesta por el Señor, va a dar fruto, hermanos, va a dar fruto. Una persona que no es de Dios, va a saber el fruto. La cosa que muchas ovejas, precisamente porque son avariciosas, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, no tienen este discernimiento. Okay, aquí también voy a cubrir. Muchas veces las ovejas son buenas para criticar a los pastores. No, Dios no te puso. Aquí voy a cubrir también a las falsas ovejas, ¿verdad? Que en realidad son carneros, son cabritos que nada más andan acornando, ¿verdad? Personas, precisamente porque quieren presumir que ellos sí son inteligentes. Hermanos, yo les he dicho, tengan cuidado con la lengua, tengan cuidado con lo... Una persona, si no es maestro, es mejor callarse la boca. ¿Por qué? Porque con la lengua se tiende a pecar. Santiago lo dijo. Juan 15:16. Esto es Cristo. Obviamente aquí le estaba hablando a los apóstoles, ¿verdad? Pero acuérdense, Cristo no eligió nada más 12. Cristo eligió los 12, pero había más discípulos. ¿Okay? Pero Él escogió a 12 para que fueran sus discípulos. Entonces, dice Cristo, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Para qué? ¿Para qué escogió Dios? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él os dé. En el 19 dice, si fueran del mundo, ustedes, mis apóstoles, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, entonces yo os elegí del mundo, ¿okay? Para que no anduvieran presumiendo. Por eso el mundo los aborrece. Ahora, Cristo mismo dijo que Él nos iba a dar el Espíritu Santo, no nada más a los apóstoles, sino a todos los creyentes. Y el Espíritu Santo y nos iba a guiar a toda la verdad, nos iba a conducir, nos iba a llevar a Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer todo. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿quién es el que apacenta a la iglesia del Señor? Los que Él puso como obispo, porque aquí dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿ok? En este caso, los apóstoles no se quedaban en un lugar. Ellos iban a un lugar, vamos a decir que ahorita se le conocen como misioneros, ¿ok? Y el Señor les decía, ok, vayan para tal lugar, ok, Señor. Ok, ahora vayan para acá, ok, Señor. Ahí no vayan, decía el Señor, ahí no vayan. Está bien, Señor. El Espíritu mismo todavía es así, ok.
Son los que predicamos el evangelio, los que andamos enseñando. El Señor nos manda dónde debemos de oír. El pastor está plantado en una casa, en un edificio. Entonces él, si es escogido de Dios, debe de apacentar la iglesia. ¿Okay? Entonces hay una diferencia entre el pastor, entre el capataz y entre el que enseña y entre el profeta. Hay una diferencia, hermanos. ¿Okay? Entiendan eso. Entonces, ya una vez que miramos esa diferencia, ahora vamos a Hechos 13 del 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ¿ok? Había profetas y maestros. Para los que dicen que todavía no hay profetas, ¿ok? Lo único que ya no hay son apóstoles, ¿verdad? Pero hay profetas y hay maestros, evangelistas y pastores. Bernabé, estos son o profetas y maestros, o profetas y otros maestros. Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién? ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron en Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Ok? Entonces, el imponer las manos, hermanos, tiene dos connotaciones. Poner las manos literalmente sobre las personas, esa es una. Y otra es trabajar predicando la palabra de Dios. Eso también es estar imponiendo las manos. Tiene dos connotaciones. Yo no voy a meter ahí a tratar de explicárselos. Se los estoy diciendo. Así es nada más. Unos tienen el don, okay, el don de Dios, que se le imponiendo las manos reciben el Espíritu Santo. Okay. Pero también es predicando, conociendo a Cristo. Okay, esa es la segunda forma. Entonces ahora vamos a Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Okay? Ahora vamos, fíjense bien. Yo les quiero compartir también esto para que vean. Si una persona, por ejemplo, no está cuidando de su familia, entonces vas a decir, oye, si tú no cuidas de tu familia, entonces Dios no te puso. Bueno, vamos a ver lo que dice, ahorita lo que dice Cristo. ¿Okay? Lucas 9:44 al 50. Hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas. O sea, ellos no entendían todavía porque el Espíritu de Dios no estaba en ellos, para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Fíjense, todavía no moría el Señor y ya ellos se estaban peleando. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto así. Ahí está la alegoría. ¿Okay?
Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, a nuestro Padre Dios. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. ¿Quién es el más grande? El que se hace como un niño. Ese es el más grande. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Fíjense bien, hermanos. Hay sacerdotes católicos predicando el evangelio que no están contra nosotros. El que no está contra nosotros está con nosotros. Ahora, también hay unos sacerdotes católicos que andan como cabritos también nomás peleando y acornando, ¿verdad? De que no, esos no los puso el Señor, esos son falsos y que no sé qué. Bueno, esos no están con nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Callar, ¿ok? Porque el que se mete contra nosotros se mete contra Dios. Entonces ellos mismos le darán cuenta al Señor, ¿ok? Entonces yo a veces digo aquí cosas para que vean con quién está el Señor. Yo ya les he dicho, por ejemplo, ustedes vean, sigan a Cash Luna, sigan a Benny Hinn, sigan a Joel Osteen. Ahora también les dijera, miren al sacerdote católico Luis Toro, lo que le va a pasar. ¿Por qué? Porque nomás anda peleando, se anda burlando de los cristianos. Hermanos, eso no es de Dios. Ustedes síganlo, ¿ok? Síganlo. La ira de Dios no es contra nosotros. La ira de Dios le pertenece a Dios. Síganlo. Sigan a este Luis Toro, ¿ok? Para que vean cómo va a terminar. Si no se arrepiente, ¿ok? Entonces, ahorita estamos en la generación en donde hay muchos burlescos. Él es uno de ellos, de los que se andan burlando, ¿ok? Hermanos, eso es bien peligroso, porque aunque ya está profetizado, va a haber burladores, gente, sobre todo, no solamente es entre cristianos, ¿verdad? Sobre todo, los burladores más grandes son los ateos, ¿ok? Viene todavía la persecución en cuanto a burlas, ¿verdad?, de los cristianos, pero bueno, debemos de agachar la cabeza y bendecirlos, ¿ok? Pero entre hermanos, que un cristiano se burle de otro hermano, la ira de Dios viene contra esa persona y es aún más duro el castigo que contra los mismos ateos, ¿ok? ¿Por qué? Porque deshonran a Dios. Eso no es amor, hermano. El católico que ande compartiendo, predicando todo esto que dice el sacerdote Luis Toro, no está compartiendo el amor. ¿Okay? Marcos 10, 28 al 30. Fíjense bien. Si se trata de tener a la familia en orden, fíjense bien. Entonces Pedro comenzó a decirle a Cristo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Ok? Entonces, un pastor debe de cuidar de su familia, de su esposa y de sus hijos, y deben de estarles sujetos. Un misionero
Okay, un evangelista, un misionero. Si esa persona no quiere dejar a su esposa, a sus hijos para irse a predicar el evangelio, bueno, amó más a su esposa y a sus hijos. Ahorita en ese tiempo muchos misioneros, ¿qué hacen? Se van con su esposa y con sus hijos y se van a predicar a otros lugares, ¿verdad? Eso no es reprochable, ¿verdad? No están viviendo para los deseos de ellos. Y por darles un nombre, hay un pastor, se llama Francis Chan. Él anda con su familia, que de repente ahora se va para acá, ha ido a China, anda ahorita predicando, ah, compartiendo la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, él no solamente es maestro, es pastor, es una denominación, sí, pero él predica el amor. El que no está contra nosotros está con nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿podrá una persona que no está con su familia seguir al Señor? Bueno, resulta que Pedro dejó. Es más, Cristo dijo, el que no deja a su familia y me sigue, no puede ser mi discípulo. Así de simple. Lean ustedes también a Mateo 19, fíjense bien, 21 al 29. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, él llamaba a su prójimo, ¿ok? Pero amaba el dinero. Le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, o sea, en el Antiguo Testamento yo les decía que la escritura está hecha para corregir, para todo esto. Bueno, ¿qué dice en el Antiguo Testamento? A los levitas yo me los reservé. A los levitas no van a tener heredad en la tierra. Ahí incluye padre, madre, hijos, hijas. Dice, yo soy tu heredad. Mi hijo, yo soy tu heredad. ¿Ok? Si quieres ser perfecto, deja que yo sea tu heredad. ¿Ok? No trabajes para tu familia, trabaja para mí. ¿Ok? Trabaja para mí y vas a ver cómo yo te bendigo aquí 100 veces más. O sea, si dejaste a tu familia para servirme a mí, o sea, ya no vas a trabajar para los afanes de tu familia. Tu familia, por ejemplo, tu esposa te dice, yo quiero más zapatos. No, yo trabajo para el Señor, con unos tienes, o con 3 a lo mejor, porque las mujeres no, 3 pues no es nada, pero uno trabaja para el Señor. Entonces, el que trabaja para el Señor no va a andar ahí queriéndole comprar todo lo que su esposa quiere. Entonces, de igual forma, los hijos van a querer cosas. Yo a mi hijo le digo, hijo, aquí él ya sabe, mi tienda favorita es el 99, entonces él ya sabe. Entonces ya ahorita no le entiende, pero eventualmente lo va a entender. Yo le digo, hijo, yo trabajo para el Señor, yo no voy a estar trabajando ahí para comprar tus... No funciona así. Entonces fíjense bien, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyéndolo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué decía en el Antiguo Testamento? Yo soy Jehová, primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. ¿Ok? Primer mandamiento. Segundo mandamiento, o sea, primero había que creer. ¿Ok? Ese es el primer mandamiento. Cree. Ese es el primer mandamiento. Segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? Entonces ahí estaban 2 mandamientos. ¿Ok? ¿Crees que soy el Hijo de Dios? ¿Crees que yo soy el Mesías? ¿Ok? Ve y deja lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y luego sígueme. O sea, no tengas dioses ajenos delante de mí. Y él no quiso. Entonces, por él no querer, no pudo tener el cuarto, no pudo descansar en Cristo. ¿Ok? Él no pudo descansar en Cristo como consecuencia. El cuarto mandamiento es una consecuencia de descansar en Cristo. ¿Ok? Entonces,
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Fíjense bien, dijo que difícil. Okay. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay personas adineradas que entran en el reino de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Primero les quita todo y les dice, sígueme. Entonces ellos, que son quebrantados, ok, Señor, te voy a seguir. Ahora, una persona que de repente tiene posesiones, las venden o las pierde, una vez que llega al Señor, pues hay personas que tienen sus trabajos y en sus trabajos pues saben ganar dinero. Entonces esas personas siguen trabajando, pero ya no trabajan para ellos, trabajan para el Señor. Entonces Dios escoge a esas personas para que compartan con la iglesia. ¿Okay? Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando yo estoy haciendo es siempre compartiendo palabra de Dios para que sus mentes sean regeneradas con la mente de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos, ¿se digan? O sea, nada más hay 12 apóstoles para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, en Marcos 9:35-40, que es algo de lo mismo que habíamos leído. Bueno, ya se los dije, no es necesario que se los repita. Entonces, vamos a, déjenme ver en dónde estoy, 32, ok. Ahora vamos a Hechos 6, del 1 al 7. Fíjense bien, aquí habla de diáconos que fueron establecidos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ok, so había dinero. Y resulta que las viudas eran desatendidas. Este es el trabajo de los diáconos. Este es el trabajo, sí, sobre todo de los diáconos. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Okay? Por ejemplo, en la congregación está el pastor y deben de estar los diáconos. El pastor nada tiene que ver ahí administrando el dinero. ¿Por qué? Porque va a descuidar la palabra del Señor. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. ¿Quién debe de manejar el dinero para darle a las viudas, a los huérfanos? A los diáconos. Ese es el trabajo de los diáconos o de las diaconisas. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, que es lo mismo que dice Pablo, llenos del Espíritu Santo. Aquí es Lucas en el libro de los Hechos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, o sea, los predicadores, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron aquí a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón
Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí están las 7 personas que tiene un significado también simbólico, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. A Timoteo también le dice Pablo, a Pablo le dice, Timoteo, no impongas las manos a la ligera. O sea, no pongas a cualquier persona ahí nada más para que anden trabajando, en este caso a los diáconos. No, ten cuidado porque hay personas que nada más andan buscando el dinero, el billete. Dice aquí, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Okay? Entonces, fíjense bien, para aquellos que critican mucho a ovejas, que critican mucho a los pastores, ¿verdad? Y anda, no, para mí que no es maestro, no es pastor, son, así como criticaban a Pablo. Fíjense bien, esto le aplica a todos. Hechos 20, 17 al 34. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Aquí Pablo está hablando de cómo trabajó, ¿ok? Y cómo nada de que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, ¿ok? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Precisamente era literal con Pablo, pero también hay que tener en cuenta las críticas, ¿ok? Las críticas. Pero de ninguna cosa hago caso, ahí está. Ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. That's it. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Eso es lo que yo hago. Yo predico la palabra de Dios, ¿verdad? A todas estas personas que escuchan a través de este medio. Yo nunca les he pedido dinero. Dijera, no, pues es falso porque pues siempre nomás me anda pidiendo la lana. Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Okay? Ese es el trabajo de un maestro. Aunque dice el Señor, no se hagan llamar maestros. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó para su propia sangre. Mi trabajo que yo estoy haciendo aquí, ¿para quién es? Para los pastores, para los siervos, para los diáconos, para todos. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. Ahí está. Esto es lo que dijo el Espíritu que iba a pasar. Siempre ha pasado eso. Hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene
poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Okay, eso mismo lo digo yo también al que escucha esto. Ni dinero, okay, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Okay. Ahora, aquí está hablando Pablo alegóricamente. Okay. Ahora, Pablo literalmente trabajó. Pero, ¿cuál fue su trabajo? Predicando con su boca, con su lengua, la palabra de Dios, y con sus manos imponiendo el Espíritu Santo. Sobre el trabajo de día y de noche. Okay. No era que Pablo andaba de albañil o andaba allá. No. Con sus manos, porque el poder de Dios estaba en él. Entonces, inclusive los romanos dice, hermanos, quiero ir a visitarlos para trabajar con mis manos. ¿Cómo? Para darles algún don espiritual. Okay, porque Pablo tenía todos esos dones. Tito 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, por Dios mismo. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Okay? El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Okay? Porque es necesario que el obispo, que el capataz, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pausa. Una de las últimas, si no la última congregación donde yo estuve, o una de las últimas, yo cuando estuve ahí, fíjense cómo el Señor me llevó. Yo fui a dar testimonio del Señor, ¿ok? ¿Y qué fue lo que le dije? Conviértanse al Señor, ¿ok? Porque ¿qué andaba haciendo el pastor? Condenando a todo mundo. Y fíjense bien lo que pasó. Yo oraba, hermanos, antes de ir ahí yo le digo, ay Señor, yo no entendía, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Digo, bueno, tú me tienes aquí, no lo entiendo, pero yo oraba mucho antes de ir a esa congregación. Casi siempre la gente va a una congregación pues a llenarse de la palabra de Dios. Bueno, yo oraba antes de ir ahí para que digo, ay Señor, las cosas que oigo, bueno, pero bueno, ahí me tienes, un día lo voy a entender. Bueno, eventualmente lo entendí y el Señor mismo me dio aquella paz, aquella paciencia para escuchar a veces las cosas que predicaba este señor, este varón. Entonces, resulta que un día fui a visitar unas ovejas que se habían ido, que no eran ovejas, eran cabritas, pero una de ellas me dice, ¿sabe, hermano? En realidad nosotros nos fuimos de ahí, dice, porque es que la esposa del pastor es una chismosa. O sea, yo le compartí algo así en privado y ella viene y lo hace público. Dice, pues no, yo digo que eso no está bien. Digo, no, pues no. ¿Y qué creen? Ese mismo día, más tarde, había reunión. Entonces yo fui. ¿Qué fue lo que estaba predicando el pastor? La esposa del pastor estaba ausente. Se dio así. De igual forma, yo lo hubiera dicho. No era que yo iba preparado para exhortar al pastor ahí por lo que iba a decir. No, de hecho yo no sabía. Pero resulta que el pastor comienza a predicar y ¿cuál cree que fue el tema? El chisme.
y le empezó a dar duro a una hermana que, para empezar, ella no está bien de su mente. Imagínense una persona que no está bien de su mente. Pues debemos de tener sabiduría. Una persona que no es, ¿cuál es la palabra? Hay personas que tienen dificultades para entender, hay personas que no son cabales, vaya, con sus acciones. Le estaba dando duro porque era una chismosa. Hermanos, yo no sé, simplemente yo le digo al pastor, entre comillas, le digo, hermano, le digo, déjeme decirle algo, le digo, resulta que usted aquí está usando el lugar para darle duro a las ovejas, ¿verdad? En este caso a una chismosa, pero resulta que yo voy a visitar a dos personas y ¿sabe por qué se fueron? Porque su esposa es una chismosa. ¿Qué no debería de primero de comenzar en su familia antes de venir y criticar o exhortar, por decir, a otras personas? Porque usted no está exhortando, usted está condenando. Entonces, no me lo tome mal, pero se lo tengo que decir. Entonces él me dice, bueno, hermano, ¿y por qué no me lo dice a mí en privado? Le digo, bueno, porque usted lo está haciendo en público, ¿verdad? Si usted lo está haciendo en público, no lo hace en privado, entonces, ¿por qué no decírselo yo en público? ¿Verdad? Ahora, pues esto no viene de mí. Esto no viene de mí. Entonces hubo disolución, pues obviamente muchas personas que estaban ahí, ¿verdad? Pues sí, me miraron con aquellos ojotes, de cómo me atrevía yo a decirle al pastor eso. Hermanos, tenemos que decir las cosas como son, a quien sea. O sea, yo no trato de quedar bien con las personas. No se trata de quedar bien con la gente, se trata de hacer lo correcto ante nuestro Padre Dios. ¿Ok? Entonces, hubo más disolución, porque a veces la gente, por no querer decir nada, y entonces ya salieron unos ancianitos, dice, oiga, dice, sus hijos, dice, su hija viene y toma, dice, no deja predicar al hermano, ¿ok? Nunca lo ha dejado. Y resulta que su hija predica, su yerno predica, dice, no están casados, dice, afuera nomás se andan besuqueando, ahí no están respetando. Entonces dicen, usted ni cuida de su esposa, ni cuida de sus hijos, pero sí quiere cuidar de la iglesia. Entonces, pues, se puso fea la cosa. Ok, entonces, ya el Señor me dijo, ya no vayas. Digo, está bien, Señor. Yo comprendí eventualmente de que parte del trabajo de un predicador es ir y darles testimonio, decirle a las personas para que después no digan, a mí nadie me dijo, Señor. No, siempre va a haber alguien quien les diga. ¿Ok? Entonces, no se trata de quedar bien. Si una persona está enseñando mal y el Señor te dice, ¿sabes qué? Exhórtalo, ve y hazlo en privado, ¿verdad? Si es en público, pues hazlo en público, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque no se trata de quedar, tampoco se trata de ir a pelear, ¿verdad? Hay que hacer lo que el Señor nos dice la palabra, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los de la ley, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, ahí está para los que dicen que ya no hay profetas, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad,
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan. Ahí está el fruto, mal fruto, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Lo voy a dejar aquí, ahorita sigo con la parte 2, lo voy a hacer en 2 partes para no andar a las carreras, porque todavía me queda mucha palabra de Dios. ¿Ok? Entonces continuamos en el siguiente estudio, hermanos. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.